Mi yerno esperó hasta que mi hija se quedara dormida. Con mucho cuidado, abrió la puerta de mi habitación y entró, tomando todas las precauciones para no hacer ruido. Con un toque suave en mi rostro, me despertó. Decidí dejar que las cosas fluyeran naturalmente para ver qué deseaba. Recuerdo claramente cómo empezó todo aquella noche. La idea de invitarlo a cenar fue mía, creyendo que sería una excelente oportunidad para conocerlo mejor. Todo parecía estar en perfecta armonía esa noche. Nos reunimos en la mesa para una cena sabrosa y relajada. Mi yerno, un joven encantador con un carácter divertido y un encanto natural, estaba con nosotros, y mi hija, ella estaba radiante, rebosante de alegría. De vez en cuando, los dos intercambiaban miradas cómplices, de esas que dicen más que 1000 palabras. Era hermoso ver cómo se amaban. Formaban una pareja tan bonita que, en ese momento, mi corazón se llenó de paz y felicidad. Después de la cena, sugerí que él pasara la noche en nuestra casa. Ya era tarde, la distancia hasta su casa era grande y, además, peligrosa. Mi hija sonrió, estando de acuerdo de inmediato, y él pareció gustarle la idea. Todo parecía estar en su lugar, perfecto, o casi. De repente, noté algo diferente. Había una sombra de preocupación en el rostro de mi hija, una expresión que ella intentó ocultar, pero que no pasó desapercibida para mí. ¿Qué estaría pasando por su mente? ¿Sería algo relacionado con la universidad o tal vez un problema con el novio? Esa duda comenzó a preocuparme, pero decidí no insistir en ese momento. Resolví esperar hasta que estuviéramos a solas para entonces tratar de entender lo que realmente estaba sucediendo. Mientras mi hija organizaba la cocina, mi preocupación no hacía más que crecer. Estaba claramente molesta, tratando de ocultar lo que sentía, pero pude ver el peso que llevaba cada uno de sus movimientos. Se sentía tensa, casi mecánica. No pude soportar ver esa angustia y, en un susurro, le pregunté, ¿estás segura de que todo está bien, querida? Se detuvo un momento, suspiró profundamente y me miró. Esa mirada decía mucho más de lo que las palabras podrían expresar. Había malestar e incluso cierta decepción en sus ojos. Mamá, es que yo... Empezó a decir, pero luego dudó, como si estuviera tratando de decidir si debía continuar o no. Decidí insistir un poco más. ¿Qué pasó, hija? Puedes confiar en mí, siempre estoy aquí para escucharte. Coloqué mi mano suavemente en su rostro, tratando de transmitirle confort y seguridad. Ella cerró los ojos por un instante, como si estuviera reuniendo el valor para hablar. Respiró hondo, aún dudosa, hasta que finalmente dijo, es que él se queda mirándote. En ese momento, mi corazón se aceleró. Me sorprendió, aunque ya había notado algunas miradas de él durante la noche. Parecía que no solo me miraba como la madre de su novia, especialmente cuando me giraba o me inclinaba. Intenté ocultar mi sorpresa y traté de tranquilizarla. Tal vez solo está nervioso, respondí, queriendo aliviar la tensión que flotaba en el aire, pero por dentro sabía que la situación era mucho más complicada de lo que parecía. Suspiró de nuevo, esta vez más profundamente, eligiendo cuidadosamente las palabras que diría. No es la primera vez que esto sucede. Creo que él te mira diferente, mamá, pero tal vez esté todo en mi cabeza. Me quedé en silencio por un breve momento, procesando lo que acababa de decir. Su malestar era evidente y podía sentir el peso de la situación en el aire. Entonces, con calma, traté de tranquilizarla. No te preocupes, hija. Todos los hombres tienen sus momentos, esto es normal. No tienes que preocuparte, dije esto queriendo consolarla, pero en el fondo sabía que no era solo imaginación de su parte. Él, de hecho, me miró de una manera que iba más allá de lo común, y para ser honesta, había algo en mí que le gustaba esa atención. Era un sentimiento difícil de describir, casi irresistible. La miré a los ojos y, fingiendo curiosidad, le pregunté, ¿y qué piensas hacer al respecto?, tratando de no parecer demasiado intrusiva. Se encogió de hombros y dijo, no lo sé, mamá. Realmente quiero que las cosas funcionen entre nosotros, pero a veces siento que él es como todos los demás. Asentí lentamente, asimilando sus palabras y pensando qué decir a continuación. Cariño, las relaciones pueden ser complicadas. Lo importante es que ustedes dos estén abiertos a comunicarse y llegar a acuerdos. Los celos son parte de eso, pero no debemos dejar que se apoderen de la situación. Me miró a los ojos por un momento y luego se inclinó para abrazarme. Gracias, mamá, siempre sabes qué decir.
Aunque estuve de acuerdo con sus preocupaciones, no podía ignorar lo que también estaba notando. Mi yerno, sin duda, tenía algo diferente en sus ojos. Era como si mi hija fuera invisible para él. Recordé bien cómo sus ojos se fijaban en mí cada vez que hablaba, y la noche anterior, cuando nos sentamos a la mesa, su mirada era fija, intensa, como si quisiera decirme algo que las palabras no podían expresar. Era, sin duda, un joven apuesto, su físico y su encantadora sonrisa solo lo hacían aún más atractivo. Durante la cena se reveló como un conversador natural e inteligente, hablando con entusiasmo sobre sus proyectos y planes para el futuro, haciéndome reír con sus ingeniosos discursos. Estaba claro que quería impresionarme y, para ser honesta, lo logró. A mitad de la cena, bromeé diciendo que, si fuera un poco más joven, podría sentirme atraída por él. Lo dije en broma, pero en el fondo sabía que había algo más que una simple broma. Me lanzó una mirada que era difícil de ignorar, incluso para alguien como yo que ya había superado la fase de enamoramiento adolescente. Mi hija se rió, pensando que era solo uno de mis chistes típicos, pero lo que ella no sabía era que había algo en la forma en que lo observaba, en la forma en que le preguntaba sobre su vida e intereses, dejando que mi lado más animado brillara. Aunque sabía que no debía permitir esos pensamientos, era consciente de que tal vez estaba entrando en territorio arriesgado. Mi hija y yo recogimos la mesa y arreglamos todo, quedándonos en la cocina por un rato. Mientras tanto, intenté poner en orden mis pensamientos. ¿Será que lo que estaba pasando por mi cabeza era solo una idea descabellada o había algo más? Me sentí confundida y un poco culpable por considerar esas posibilidades. Al mismo tiempo, me di cuenta de lo absurdo que era. Él era mucho más joven que yo y, además, el novio de mi hija. Una parte de mí no podía dejar de imaginar cómo sería hacer cosas con él. Estaba dejando que mi mente divagara demasiado. Negué con la cabeza, tratando de alejar estos pensamientos, sintiéndome un poco avergonzada de haber dejado que mi imaginación fuera tan lejos. No podía ni pensar en ello, él era el novio de mi hija y estaban juntos. Aunque sentí un cosquilleo en mi estómago, como si quisiera que algo pasara entre nosotros. Entonces, volví a la sala, donde mi yerno y mi hija estaban sentados en el sofá, hablando. Los observé por un momento, sintiendo una punzada de envidia al verlos abrazarse. No pude negar que él despertó emociones en mí y me hizo sentir como una joven, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Cuando me acerqué, él se giró hacia mí con una sonrisa diferente. Gracias por invitarme a cenar, suegra, fue una noche muy agradable, dijo. Sonreí en respuesta, intentando mantener mis pensamientos alejados de territorios indebidos. Me alegra mucho tenerte aquí, eres siempre bienvenido en nuestra casa, le respondí. En ese momento, mi hija me lanzó una mirada rápida, casi sospechosa, como si por un breve momento hubiera captado lo que pasaba por mi mente. Pero, para mi sorpresa, ella permaneció en silencio. Él no dijo nada, solo continuó con una sonrisa forzada, tal vez tratando de ignorar lo que sentía. Yo, por otro lado, mantuve la calma, guardando una expresión ligera, como si todo fuera una simple broma. Pero por dentro, mi corazón latía aceleradamente. La tensión en el aire era palpable y supe que, de alguna manera, todos éramos conscientes de algo que nadie se atrevía a expresar con palabras. Ella se acercó con una leve sonrisa y me dio un abrazo de buenas noches, haciéndome saber que iban a dormir en la habitación de invitados. Le devolví el gesto, tratando de mantener la calma y de no hacer nada fuera de lugar. Cuando ella desapareció por el pasillo, subí las escaleras hasta mi habitación. Esa noche había sido agradable, pero en cierto modo agotadora. La confusión de sentimientos pesaba en mi mente y no pude evitar pensar en la tensión que flotaba entre nosotros. Me acosté, tratando de deshacerme de estas sensaciones y buscando un poco de paz. Sin embargo, estaba lejos de imaginar lo que estaba por suceder. Una vez en mi habitación, me relajé para procesar todo lo que había pasado durante la cena. Mientras el agua caliente caía sobre mi piel, sentí que las tensiones del día se disipaban lentamente. Cerré los ojos, dejando que mi mente divagara hacia pensamientos prohibidos, imaginando todas esas cosas que ni siquiera debería considerar. Intenté a toda costa calmar mis hormonas y domar los deseos que insistían en manifestarse, pero algo dentro de mí seguía inquieto. Una sensación extraña, como si algo o alguien faltara para completar ese escenario. Fue entonces cuando sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era una sensación incómoda, como si me estuvieran observando. Abrí los ojos y miré a mi alrededor, tratando de ver a través del vapor que cubría el baño.
Mis ojos se posaron en el espejo brumoso, que solo reflejaba mi silueta borrosa e indefinida. Pero había una tensión en el aire, una presencia invisible que parecía esconderse entre las sombras del vapor. Respiré hondo y sacudí la cabeza, tratando de convencerme de que todo era solo imaginación. Me estoy volviendo paranoica, pensé, tratando de recuperar el control. Me concentré en la ducha nuevamente, pero no pude evitar el escalofrío que se extendió por mi cuerpo, una mezcla de miedo y curiosidad que no estaba segura de estar lista para explorar. Pero la sensación no desaparecía, como si una presencia silenciosa realmente estuviera allí, vigilándome detrás de la cortina de vapor. Mi corazón comenzó a latir más fuerte, pero intenté ignorarlo. Centrándome en terminar mi baño, me envolví en la toalla y, todavía con la mente llena de esa inquietud, abrí la puerta del baño. Antes de entrar en mi habitación, me detuve por un instante y miré rápidamente por el pasillo, solo para asegurarme de que todo estaba en orden. La casa estaba sumida en silencio, pero algo me dejó incómoda, una tensión invisible en el aire. Fue entonces cuando un pensamiento atrevido pasó por mi mente: ¿acaso él todavía estaría despierto? Y, peor aún, ¿estaría espiando por el ojo de la cerradura? Sentí que todo mi cuerpo se erizaba con la idea. Sacudí la cabeza, intentando alejar esas suposiciones, pero el miedo y cierta excitación se mezclaban, haciendo difícil distinguir lo que realmente estaba sintiendo. El pensamiento me hizo sonreír, sintiéndome traviesa ante la posibilidad de que mi yerno me estuviera espiando. Pero también consideré que podría haberse topado con él por accidente. Decidí no preguntar, no quería parecer una suegra invasiva. Tal vez fue solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Fui a mi habitación y me cambié, tratando de desterrar esos pensamientos, pero la duda persistía. ¿Realmente mi yerno me estaba espiando o fue solo un accidente? Me sentí al borde de la locura, como si una oleada de pensamientos estuviera a punto de apoderarse de mí. Mi corazón latía aceleradamente y mis pensamientos daban vueltas en un torbellino confuso, sin dejar lugar a la lógica ni al sentido común. Aún envuelta, me tumbé en la cama tratando de calmar la tormenta dentro de mí. Cerré los ojos, luchando por alejar esas ideas intrusivas que insistían en invadir mi mente. Poco a poco, el cansancio fue ganando y finalmente me quedé dormida, aunque un rastro de esa inquietud aún permanecía allí, latente, acechando. Pero las cosas no quedaron ahí. En medio de un sueño, sentí un ligero toque en mi brazo. Al principio, pensé que era solo parte del sueño, pero el contacto fue tan real que no pude ignorarlo. Abrí lentamente los ojos, intentando ver en la oscuridad de la habitación, y para mi sorpresa, allí estaba, de pie junto a mí, con una sonrisa relajada. Me sorprendí muchísimo al darme cuenta de lo que estaba pasando. Él había entrado mientras mi hija dormía profundamente en la de al lado. ¿Qué estás haciendo aquí?, susurré, tratando de controlar el temblor en mi voz. Mi corazón latía aceleradamente mientras luchaba por mantener la calma, a pesar del torbellino de emociones que amenazaba con abrumarme. Él permaneció en silencio unos segundos, con sus ojos fijos en los míos. Finalmente, se acercó un poco más, se inclinó y respondió en voz baja y ronca. Ya sabes. Esas palabras resonaron en mi interior, encendiendo cositas. Ella está durmiendo, ¿sabes? ¿Qué tal si? Susurró. Sin decir una palabra, en ese momento nos rendimos a lo que parecía inevitable. Pasarían muchas cosas hermosas. Después de unos 50 minutos de intensa pasión, le sugerí que volviera a la habitación de invitados. Le dije que mi hija podía despertarse en cualquier momento. Al comprender la situación, rápidamente tomó sus cosas y se fue. Me quedé allí sola, procesando lo que acababa de suceder. Fue un momento que disfruté mucho, una locura impulsiva por mi parte. Sé que es el yerno, y tal vez mi hija lo consideraría incorrecto, pero no pude evitarlo. ¿Cómo podría resistirme a algo tan intenso? ¿Y tú, qué harías en mi lugar? ¿Crees que podrías contenerte? Quiero saber tu opinión. Déjamelo saber en los comentarios, comparte tus pensamientos y hablemos de ello. Si te gustó mi relato, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir los próximos videos.